Muy buenas tardes y bienvenido a la clausura del ciclo académico de esta 36ª Jornada de Teatro del Siglo de Oro de Almería. En primer lugar, me gustaría agradecer la presencia del señor ministro en esta clausura. Me consta que él ha tenido una especial vinculación con este festival desde su inicio, supo confiar en él, creer en él y veló por su supervivencia. Así que muchas gracias, señor ministro, por estar hoy aquí y por la apuesta por la cultura en Almería. Por supuesto, también quiero agradecer al Ayuntamiento de Almería su colaboración para la celebración del ciclo académico. Hemos trabajado coordinados para poder diseñar el mejor ciclo posible y junto con la Diputación Provincial de Almería y el Ayuntamiento de Roquetas de Mar hemos apostado por la rehabilitación de este festival. Muchas gracias, alcalde, por tu presencia aquí también. Por cuarto año consecutivo, la Universidad de Almería, a través de su Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Deportes, ha realizado una firme y decidida apuesta por el ciclo académico de la ya 36ª Jornada de Teatro del Siglo de Oro en Almería. Y un año más, y en la semana que hemos celebrado el Día Mundial del Teatro, nuestro ciclo académico ha logrado demostrar que la buena salud del teatro áureo pasa por la unión real entre académicos y gentes pertenecientes al mundo escénico. Este precisamente constituye el pilar de este ciclo académico, el efectivo encuentro entre cómicos y docentes investigadores que estos 3 días han intercambiado opiniones y visiones sobre nuestro valioso teatro clásico. Y por ello, un año más, el ciclo académico ha rendido un doble homenaje. Por un lado, al profesor de la Universidad de Murcia, César Oliva, y por otro, a la compañía Morboria Teatro, compañía que cuenta con una amplia trayectoria en montajes de clásicos y que anoche, por ejemplo, puso en escena una obra de Agustín Moreto de factura impecable. Estos homenajeados, además, han colaborado de manera incondicional con las jornadas a lo largo de muchos años y especialmente con su parte académica, en la que han participado en varias ocasiones desde la creación de este encuentro allá por el año 1983. Por un lado, el ciclo académico ha reunido a una veintena de expertos pertenecientes a universidades y centros de investigación del ámbito nacional e internacional. Son especialistas y muchos responsables de grupos de investigación que se dedican al estudio del teatro del siglo de oro. De esta manera, en el ciclo de este año se ha indagado en el marco histórico y en las circunstancias de representación del teatro del siglo de oro. Se ha realizado un recorrido por los instrumentos musicales de la época barroca que acompañaron tantas piezas en los corrales de comedia. De igual modo, hemos conocido varias ediciones de textos teatrales barrocos. También se han expuesto las conclusiones fundamentales de las exposiciones centradas en la producción dramática de Lope de Vega y Agustín Moreto, exhibidas esta primavera en la Biblioteca Nacional de España y también en la Imprenta Municipal de Madrid, respectivamente, y se han expuesto datos inéditos sobre la bibliografía de Lope de Vega a partir de su epistolario. En cuanto al ámbito escénico, en estos 3 días nos han visitado actores, directores de teatro y músicos. Todos ellos también integrantes o responsables de prestigiosas compañías que apuestan por el teatro barroco y que nos han enseñado múltiples maneras de representar y ver el teatro de los siglos XVI y XVII. Se ha debatido sobre la representación del teatro del siglo de oro en la actualidad, con el análisis de montajes de obras como El alcalde de Zalamea, de Calderón o Fuentevejuna de Lope de Vega. Y como no podía ser de otra manera, también se ha hablado de los 3 montajes puestos en escena en las noches del ciclo académico. El Buscón de Quevedo, De fuera vendrá quien de casa no echará, de Moreto, y Entre bobos anda el juego de Rojas Zorrilla. Por otra parte, también me gustaría recordar que este ciclo académico, enmarcado dentro del proyecto Atalaya, ha contado con la asistencia de 22 estudiantes que no solo procedían de los grados de humanidades de distintas universidades españolas, como la Universidad de Sevilla, de Jaén, de Castilla-La Mancha, de Santiago, de Burgos, de la Complutense, de Navarra, del País Vasco o de Valladolid, sino que también hemos contado con estudiantes procedentes de la Real Escuela de Arte Dramático de Madrid. Este año, por lo tanto, también se ha alcanzado una convivencia real entre futuros docentes investigadores con futuros actores.
Para finalizar, me gustaría destacar el compromiso de la directora del ciclo académico, Noelia Iglesias, por su tesón y empeño en buscar la excelencia en las temáticas y ponentes de esta edición. Y gracias también a Antonio Serrano, fundador y director del festival durante muchos años, porque me consta además que continúa implicado, aunque entre bambalinas. Tengo la certeza de que este ciclo académico no ha defraudado a los asistentes. Sé que se ha disfrutado y mucho, que las ponencias y mesas redondas han sido de provecho. Y soy consciente de que las expectativas, por tanto, para el año que viene pues serán muy altas. Pero, no obstante, estoy convencido de que nos veremos en el 2020 en el ciclo académico de las 37ª Jornadas de Teatro del Siglo de Oro. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra el alcalde de Almería, don Ramón Fernández Pacheco Monterreal. Bueno, muy buenas tardes a todos. Señor Ministro de Cultura, encantado de compartir mesa contigo en un acto como este. Señor Rector de la Universidad, queridos alumnos, permítame que de todas las personas que se encuentran en esta sala, pues tenga también un saludo especial para Antonio Serrano, que ha sido el fundador de esta jornada y que 36 años después sigue consolidándose como el auténtico alma mater de las mismas. Eso tiene mucho mérito, que una iniciativa cultural nacida de la sociedad civil, 36 años después, no solamente se haya consolidado y siga funcionando, sino que además haya sido capaz de concitar el interés y el empuje de tantas y tan diferentes administraciones públicas. Así que, querido Antonio, mi enhorabuena, como siempre. Yo creo que a estas jornadas del Teatro del Siglo de Oro, a este ciclo académico en particular y a las jornadas en general, le podemos aplicar lo que Lope de Vega decía del vino, que cuanto más envejece, más calor tiene. Estamos celebrando la edición número 36 de este ciclo de teatro, de estas jornadas, que cada vez tienen más cuerpo, tienen más carácter, tienen más profundidad y además nos dejan a todos un mejor sabor de boca. Y todo ello es gracias a la labor de sus organizadores, de la cuidada confección que se viene realizando desde hace muchos años, de los carteles, de las diferentes propuestas que ponemos encima de la mesa y, lo más importante de todo, de la respuesta siempre fiel que tenemos por parte del público de Almería y también de las personas que se desplazan hasta nuestra ciudad y nuestra provincia para disfrutar de la misma, convirtiéndonos durante unos días en la capital española del teatro clásico, que es tanto como decir que somos el centro de la escena clásica mundial. Decir una obviedad como que la cultura aporta valor añadido a una sociedad y además hacerlo en presencia del ministro de Cultura da quizás hasta un poco de sonrojo, ¿no? Se trata de una obviedad bastante evidente, pero yo creo que no hay mayor muestra del beneficio colectivo y del aprovechamiento paralelo que la cultura tiene que precisamente esta jornada, este ciclo académico que hoy, esta tarde, estamos clausurando. Unas jornadas que no serían, un ciclo académico, perdón, que no serían posibles, que no tendrían ningún sentido sin el empuje, sin el esfuerzo, la dedicación, el cariño y también la apuesta decidida que hace nuestra universidad, que hace la Universidad de Almería, que es, a mi entender, una de las piezas fundamentales para entender la Almería de hoy y el cambio tan importante que esta tierra ha tenido en los últimos 20 años. Así que, querido rector, como siempre, muchísimas gracias. Un agradecimiento a la universidad que no podría entenderse si no lo hacemos extensivo a los auténticos protagonistas que sois precisamente todos vosotros, que sois los alumnos. Vosotros, con vuestro interés, con vuestra ilusión por conocer más acerca del teatro del siglo de oro español, sois los que realmente mantenéis vivo este legado que es, a mi entender, absolutamente envidiable para cualquier otro país del mundo. Orgullo de todos los españoles. Ahora que es muy frecuente esa revisitación crítica del pasado y del juicio, un juicio siempre inclemente de lo que fuimos y de lo que hicimos los españoles a lo largo de la historia, pues creo que merece la pena destacar la vigencia y la valía de un legado artístico que está construido sobre nuestro valor más preciado, sobre nuestro bien más preciado, que es nuestra lengua, y que ha trasladado al mundo entero un relato pues, sobre los valores, sobre las pasiones, los miedos, los gozos del ser humano, entendido en una dimensión universal y en una dimensión eterna.
Yo creo que debemos saludar, lo he dicho al principio, y además debemos hacerlo de manera entusiasta, que una vez más, en torno a un proyecto que nace de la sociedad civil, que nace de una asociación altruista, abnegada, totalmente independiente, pues una vez más las diferentes administraciones hayamos dado un paso al frente respaldando lo que, insisto, es una propuesta que nace de la propia Almería, a la Diputación Provincial, al Ayuntamiento de Roquetas, a la Universidad y el Ayuntamiento de Almería, que yo represento hoy en esta mesa. Pues creo que hemos sabido combinar una vez más una programación interesante, atractiva, con propuestas para el gran público, con propuestas para públicos más minoritarios, más alternativos, propuestas en la calle, lecturas continuadas, exposiciones, talleres y, por supuesto, este ciclo académico que hoy estamos clausurando y que es el pilar fundamental, el hecho diferenciador que hace grande a las jornadas del Teatro Siglo de Oro de Almería. Un programa que analiza a los grandes autores que todos tenemos en mente, a Lope, a Calderón, a Tirso de Molina, a Cervantes, a Quevedo, y que a la vez es capaz de tener una visión intergeneracional, poniendo sobre la mesa propuestas modernas, propuestas atrevidas, como las posibilidades que ofrece el cómic a la hora de renovar y de revisitar esta literatura. Estas jornadas forman parte de lo que hoy es Almería. Estas jornadas están totalmente incrustadas en el ADN de lo que Almería representa, la ciudad y la provincia, para el resto del mundo, igual que lo hacen otros eventos culturales importantes que aquí se celebran a lo largo del año, como nuestro Festival de Flamenco, como el Festival de Cine o como el Cultural Fest. Hoy, afortunadamente, y digo afortunadamente, la Almería que todos disfrutamos, en la que vivimos, pues no tiene mucho que ver con la Almería que vivía Antonio Serrano hace 36 años cuando puso en marcha esta jornada. Y es que la cultura es fundamental a la hora de entender la identidad de esta ciudad, porque solo la cultura otorga sentido a nuestra trayectoria, solo la cultura es capaz de explicar ese nexo común a la hora de articular un proyecto urbano que tiene vocación de grandeza, como nos pasa aquí en Almería. Así que yo no puedo más que concluir esta intervención pues felicitando a todos los que hacen posible que esta maravilla siga cumpliendo años, que ya se acerca a la cuarentena, que eso es una gran noticia de la que todos nos tenemos que sentir orgullosos y agradecidos. Quiero agradecer de manera expresa pues, al ministro de Cultura que hoy esté con nosotros. Es muy importante que el Gobierno de España, a través de su máximo representante, respalde unas jornadas como estas que él también conoce, que ha vivido y que estuvo además como protagonista en su inicio. Muchísimas gracias, querido ministro, un placer acogerte en este Museo de la Guitarra de la ciudad de Almería. Y muchas gracias al rector porque, como digo, no siempre la Universidad de Almería ha apoyado con el mismo ímpetu, ¿verdad, Antonio?, este ciclo académico, y la verdad que es una gran noticia que ahora lo haga de manera tan decidida. Gracias a todos los alumnos, espero que este ciclo académico también os haya supuesto la posibilidad, a los que sois de fuera de Almería, de acercaros a nuestra ciudad y conocer todo lo que tiene que ofrecer. Estamos encantados de poder recibiros y estaremos todavía más encantados de que repitáis en el futuro. Muchísimas gracias a todos. Pues tiene ahora la palabra el señor ministro de Cultura y Deporte del Gobierno de España, don José Guirao Pereira. Querido rector, alcalde, muchísimas gracias por invitarme a participar en la clausura de estas jornadas que se produce hoy aquí en nuestra ciudad. Quiero que mis primeras palabras sean de reconocimiento a Antonio Serrano, que hace 36 años, yo estaba recién llegado a la Diputación de Almería, vino como responsable de Cultura, vino a verme, él era entonces profesor de la Universidad Laboral, para plantearme que era importante hacer unas jornadas, posar la mirada sobre el teatro del Siglo de Oro. Yo acababa de terminar la carrera de Filología Hispánica, había tenido la suerte de tener excelentes profesores, tanto en la Universidad Complutense como en la Universidad de Murcia, donde terminé mis estudios, y era un ignorante, un gran ignorante, porque
En la universidad, bueno, aprendes un poco, lees un poco, pero no da tiempo a profundizar en algunas cosas, pero un gran amante del teatro del Siglo de Oro. Así que me pareció que la propuesta de Antonio tenía todo el sentido, que el teatro del Siglo de Oro, si entonces era medio consciente, ahora lo soy mucho más, es uno de los grandes patrimonios culturales que tiene la lengua y la cultura española. Y, bueno, nos lanzamos a esta aventura. Bueno, dejamos que Antonio se lanzara a esta aventura. Llevo muchos años en la gestión cultural y todo lo que sé o todo lo que he aprendido, lo he aprendido en la gestión cultural con la gente de la cultura, con los creadores, con los investigadores, con los profesores, y poca gente, y ya son muchos años, poca gente he conocido, no es el único, pero en fin, no son muchos, que he conocido con el entusiasmo de Antonio por defender algo. Entusiasmo que además se da en un territorio ahora mucho más amable, pero en aquel momento bastante más hostil o desinteresado por cuestiones como el patrimonio de nuestro teatro del Siglo de Oro. Así que mis primeras palabras son de reconocimiento, y lo he hecho siempre como amigo y como almeriense, pero me resulta, por lo poco que eso valga o lo mucho que eso valga, me resulta muy emocionante hacerlo como ministro de Cultura de España, a Antonio Serrano, a su trabajo. El segundo reconocimiento, igual de sincero, aunque no tan antiguo, es para la Universidad de Almería, porque la universidad tiene menos años que las jornadas, con lo cual es buena señal. La universidad tiene 25 años y medio. Tuvimos la oportunidad el verano pasado de celebrar los 25 años en el Centro Andaluz, en conjunción también con el Centro Andaluz de la Fotografía. Y alcalde, esto es un piropo, no sé si habían nacido cuando iniciamos la jornada. Tengo 35 y medio. Pues no. Así que si eso es simbólico, a lo mejor naciste con las jornadas o durante el desarrollo de aquellas primeras jornadas, con lo cual todo se da una maravillosa conjunción astral de celebración aquí hoy. Sentimentalidades y memorias al margen, que no son baladíes, pero en fin, son secundarias. Aquí lo importante es la iniciativa de Antonio y la continuidad. Sí me parece pertinente fijar la atención sobre algunas cuestiones que estas jornadas representan a nivel nacional de manera muy clara. En primer lugar, es el amor y el interés, como he dicho hace un poco, por uno de nuestros grandes patrimonios culturales. Patrimonio de la lengua, patrimonio de la literatura, patrimonio de nuestra historia y una fuente inagotable de investigación y de disfrute y de posibilidades de estudio, representación y acercamiento al público. Nuestra tradición teatral y la tradición del Siglo de Oro es una de las grandes tradiciones mundiales. Es, sin lugar a dudas, todo el Siglo de Oro es uno de los grandes siglos de la literatura universal, pero de manera muy particular en el teatro se conjugan todos los grandes valores de nuestro patrimonio filológico, lingüístico y cultural. En la gente del patrimonio histórico tenemos un dicho copiado de los italianos, que a mí me gusta siempre repetir, que el dicho lo voy a adaptar, es decir, que toda acción cultural debe estar precedida y seguida de un acto de conocimiento, o lo que es lo mismo, de un acto de investigación. Así que si las jornadas tienen algo especialmente importante para mí, como antiguo filólogo, porque ya no lo soy, hace tiempo, mucho tiempo que lo abandoné, si es que alguna vez lo ejercí de verdad, algo fundamental, que es la investigación, que es volver a mirar constantemente sobre ese patrimonio y sobre lo que encierra, que yo creo que está
todavía por desvelar en una enorme parte de lo que encierra. Y si tiene otra bondad estas jornadas del Siglo de Oro, es la otra parte, que es hacer llegar al público este patrimonio. Yo creo que ese equilibrio, ese sano maridaje entre investigación, reflexión, estudio, conocimiento por parte de los especialistas, por parte de las compañías que ponen en pie ese patrimonio y trasladar eso al público, es lo que me parece que hace de las jornadas un formato que ha sobrevivido y no es banal y no es casual, 36 años de historia. En España, y siempre lo digo, es uno de mis topicazos, antes de ser ministro y siendo ministro, somos un país con una enorme capacidad de generar proyectos, nuevos proyectos culturales, una enorme capacidad de generar proyectos, de generar infraestructuras culturales, pero casi a la par tenemos la misma capacidad para abandonarlos y como una especie de fatalidad, de fatal enfermedad que nos hace inventar y a la vez nos hace abandonar. Yo creo que los proyectos hay que dejarlos que crezcan, que se desarrollen, que pasen crisis, que se redefinan, que se vuelvan a resituar en cada momento. Y las jornadas de teatro del Siglo de Oro yo creo que son un clarísimo ejemplo de esa cosa que yo aspiro para cualquier actividad cultural y a la que me he dedicado durante tantos años. Es decir, dejar que los proyectos crezcan, que pasen por crisis, que se levanten de esas crisis, que reflexionen sobre ellos mismos, que debatan sobre ellos mismos y sobre todo que sean capaces de adaptarse en cada momento a la situación del contexto en el que se producen. El contexto de las jornadas de Almería es evidentemente, en primer lugar, un contexto local, es decir, pasan en Almería, surgen de Almería, es Almería la anfitriona a través de sus instituciones. Empezó siendo la Diputación y la Universidad Laboral, pero ha continuado el Ayuntamiento y la Universidad y creo que sigue la Diputación. Se sumó el Ministerio hace ya años, pero es fundamental que en su contexto particular, en el suelo que pisan, gocen de esa buena salud. Así que quiero agradecer a todas las instituciones públicas y privadas almerienses ese apoyo a las jornadas. Pero también las jornadas han tenido la capacidad de trascender ese origen local. Lo tuvieron desde el principio. Yo creo que gracias al entusiasmo de Antonio y desde los primeros años pudimos hacer representaciones. Recuerdo siempre a la compañía Zampanó Teatro, entre otras, y otras que vinieron, en el mismo Teatro Cervantes, que era, como decir entonces y decir ahora, en el centro neurálgico de la teatralidad o el espacio teatral más simbólico de la ciudad de Almería. Es decir, que a pesar de su larga vida, ese entusiasmo y esa buena cimentación, esa buena base, consiguieron situar a las jornadas en el epicentro de la vida cultural de la ciudad y trascender fuera de las fronteras de la ciudad. Aunque sea repetirme y reiterarlo, pero no me parece banal, ya que estamos aquí reunidos, reflexionar un poco sobre la enorme necesidad que tiene la cultura española de volver sobre su patrimonio, como ya he dicho antes, filológico, teatral, literario. Si bien es cierto que nuestras universidades en general, y no solo en España, también al otro lado del Atlántico, y no me refiero solo a lo que es lo natural, que es Iberoamérica, también de manera muy particular en Estados Unidos, hay un especial interés y dentro del ámbito universitario un cuidado estudio de nuestro patrimonio teatral del Siglo de Oro y en general. Sin embargo, todo lo que dediquemos desde el ámbito universitario, desde el ámbito académico, desde el ámbito científico, a estudiar ese patrimonio será poco, porque es tan inmenso y encierra tantos valores y tanta riqueza
que todo aquello que hemos hecho y todo aquello que queda por hacer siempre será poco frente a la grandeza de ese patrimonio. Por otra parte, yo creo que tenemos un déficit muy acusado de el trasladar esa riqueza al público, al gran público. En España tenemos el Festival de Teatro Clásico de Almagro, que se dedica a este patrimonio, un festival que ha ido creciendo y madurando con el tiempo. El Museo Nacional del Teatro también en Almagro, que también tiene una parte dedicada a este patrimonio teatral. Y tenemos la Compañía Nacional de Teatro Clásico y la Joven Compañía de Teatro Clásico, que evidentemente por limitaciones presupuestarias y de otro orden que no es el caso rememorar aquí, no viajan lo suficiente o lo que sería necesario por todo el territorio nacional para dar a conocer al gran público y recuperar para este teatro a mucha gente joven y no tan joven que lo desconoce o no ha tenido la oportunidad de acercarse para difundir este teatro. Y la otra pata, y me siento muy orgulloso de ello, está aquí en Almería. Es decir, que digamos que los tres ejes de la puesta en valor, los cuatro ejes, ¿no? El fundamental, el medio académico, el medio universitario, la investigación, la búsqueda, el debate, la reflexión, la publicación de esos estudios está en el ámbito universitario, rector, así que hay que seguir apoyándolo. La universidad humanística hay que apoyarla con total claridad. Luego está el ámbito del debate más público, del encuentro, de la reflexión, del que forman parte también estas jornadas, y luego está el ámbito de la representación y de la difusión. En todos los ámbitos tenemos mucho por hacer. Queda mucho por hacer todavía. Es verdad que hemos hecho mucho. Es verdad que celebrar 36 años de algo como estas jornadas, que tienen más tiempo que la Compañía Nacional de Teatro Clásico, Antonio, también, hay que decirlo. O sea, que aquí solo Almagro nos gana, y supongo que como manchego tú alguna inspiración de Almagro trajiste a Almería, así que es justo reconocérselo a Almagro. Pero, en fin, quiero decir que estas jornadas están dentro de una tradición que no es banal ni baladí, y en ese sentido transmitiros a todas las instituciones de Almería, a todos los participantes de las jornadas, a algunos que veo, algunos profesores que son, no sé si fijos, pero asiduos a las jornadas, hay algunos por aquí. Está también César Oliva, al que conozco y respeto y admiro desde hace muchos años. Transmitiros a todos los que habéis participado en esto el agradecimiento por ocuparos de esto, por trabajar en esto, que es fundamental. A los alumnos que os hayáis acercado por primera o segunda vez, deciros que merece la pena, que este es un camino hermoso y lleno de riqueza, y comprometerme con vosotros en la medida en que podamos a apoyar estas jornadas y a apoyar el estudio y la difusión y el disfrute para los ciudadanos, que también de eso se trata, de este riquísimo patrimonio cultural que es universal, que es el teatro español del siglo de oro. Así que muchísimas gracias, muchísimo ánimo, y no vamos, Antonio, yo espero que no celebremos la 72 edición, pero en fin, no sé, a lo mejor hay que venir en silla de ruedas, o a lo mejor estamos fenomenal, quién sabe, pero en fin, que yo creo que seguir celebrando aniversarios, en este caso, es una buenísima señal, y me gustaría que lo siguiéramos haciendo todos juntos. Muchísimas gracias a todos, rector, alcalde, a las instituciones que no están aquí hoy, pero que también participan, y muchísimas gracias a vosotros por ocuparos de algo tan importante para la cultura española como el teatro del siglo de oro. Y vamos a clausurar ya las jornadas con
un pequeño interludio musical a cargo de Mabel Ruiz.